¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henri Ebrard y vamos a revisar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Antes de pasar a comentar una de las cifras más esperadas del mes de enero, las llegadas por vía aérea en los diferentes aeropuertos de la República Dominicana, vamos a mandar un saludo muy especial a nuestros amigos y colegas de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, ANEI, que este miércoles que viene, o sea, pasado mañana, va a inaugurar la temporada número 2 de los cócteles económicos, una actividad que tenemos el privilegio de estar animando, y este mes, para esta inauguración del nuevo ciclo 2020, vamos a tratar un tema muy, pero muy interesante: el impacto posible del coronavirus sobre la economía dominicana. Así que muchos saludos a nuestros amigos de Herrera. Estábamos muy pendiente de una cifra de mucha relevancia para el desempeño económico del año 2020. Nos referimos, por supuesto, al sector turismo. Recordemos, el año pasado el sector turismo ha estado enfrentando varias crisis al mismo tiempo. Por supuesto, la más notoria a partir de junio del año pasado, la crisis reputacional con el mercado de los Estados Unidos, que se ha traducido durante el segundo semestre del año 2019 por una caída de un 30% de las llegadas de turistas desde los Estados Unidos. En el segundo semestre de 2018, la República Dominicana había recibido más de 1 millón de turistas de los Estados Unidos, 1.029.000, y solamente recibió apenas un poquito más de 700.000 durante el segundo semestre de 2019, lo cual quiere decir que hubo una caída de 317.000 turistas desde el mercado de los Estados Unidos, lo cual explica casi el 100% de la baja de 335.000 turistas que ha registrado el sector turismo durante este segundo semestre. Eso quiere decir que, además de la situación de Estados Unidos, la situación de los demás mercados como Europa y Latinoamérica estaba muy ligeramente negativa. De hecho, en el caso de Europa, la caída en el segundo semestre fue de 1.6%, unos 10.000 turistas, mientras en el caso de Latinoamérica, gracias a la fuerte llegada de pasajeros desde Venezuela en el último trimestre del año, no hubo caída, hubo un muy ligero crecimiento de un 0.7%, equivalente a unos 4.000 turistas. ¿Qué se esperaba para el mes de enero del 2020? Haciendo una proyección sobre la base de lo que ha sido el desempeño de este segundo semestre 2019, estábamos con la expectativa de recibir un poquito más de 470.000 turistas, o sea, unos 50.000 por debajo de enero del 2019, que fue un récord histórico cuando la República Dominicana recibió a 522.000 turistas, de los cuales un nivel récord desde los Estados Unidos de 178.000. Para este mes de enero se proyectaba sobre esta misma tendencia 472.000 turistas, de los cuales 123.000 turistas de los Estados Unidos. Si sumamos los demás turistas, los dominicanos residentes en el exterior que vinieron a la República Dominicana, se proyectaba recibir a 642.000 pasajeros, o sea, una pequeña bajada de 5.2%, y ahorita acabamos de recibir las estadísticas del mes de enero por parte del Instituto de Aviación Civil IDAC, y nos indica que efectivamente la República Dominicana ha recibido 641.344 pasajeros, eso equivale a una caída de un 5.6%, 38.000 pasajeros menos. Eso probablemente indica que la caída de los turistas extranjeros fue ligeramente superior a los 50.000. Vamos a esperar de aquí a este fin de semana que el Banco Central publique sus acostumbrada data a nivel de los países, pero sin duda alguna esta primera indicación nos confirma lo que todos estaban con ese temor,
de que no hay recuperación a corto plazo para el sector turismo. Sigue cayendo fuertemente las llegadas desde los Estados Unidos y también siguen cayendo ligeramente desde los otros mercados. Hasta aquí mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan allá en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, y por supuesto regresamos este miércoles, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Buenos amigos, muchísimas gracias a don Henry Ebrar por su siempre oportuno comentario económico. Bueno, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, estamos aquí ya con Nélcida Marmolejo, directora de Información y Defensa del afiliado a la Seguridad Social. Vamos a conversar con ella precisamente sobre este tema y a nosotros nos place mucho tenerla por aquí, es una vieja amiga, así que muchísimas gracias, Nélcida, por aceptar la invitación. Y vamos a entrar en materia de inmediato, sí, para aprovechar el tiempo. La semana pasada, a finales de la semana pasada, se anunció ya la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la reforma a la Ley de Seguridad Social. Se está hablando de que se trata de una reforma de gran impacto, pero a mí me llama la atención, así de entrada, dos datos que he visto en la prensa. Se está hablando de que esta reforma va a permitir que 400.000 personas que estaban excluidas del sistema puedan ingresar al sistema y cotizar para su retiro. Por otro lado, se habla también de que 150.000 trabajadores que no se beneficiaban del sistema porque, y sus dependientes no se beneficiaban del sistema porque las empresas en donde laboran tenían retrasos en los pagos al sistema por 504.000 millones de pesos. ¿Cómo se explica esto? Es decir, ¿de qué manera van a ingresar estos 400.000 nuevas personas al sistema de seguridad social? Y el tema de estos trabajadores y sus dependientes, ¿cómo comienzan entonces ya a beneficiarse del sistema de seguridad social? Bueno, buenas noches por esta oportunidad. Realmente nos sentimos muy satisfechos de poder decirle a la población dominicana el impacto que tiene para los afiliados y para la población misma este acertado cambio que se le ha hecho o esta modificación que se le ha hecho a la ley 8701 cuando el presidente de la República el pasado año, como todos recordarán, sometió ante el Congreso Nacional ese proyecto de ley que felizmente en este año, la semana pasada, acaba de convertirse en la ley 1320, que es la que realmente ahora tiene una visión más objetiva de lo que es este sistema dominicano de seguridad social. Aparentemente es una ley que tiene pocos artículos, ha tocado pocos artículos del actual 8701, pero para nosotros que estamos en la parte de defensoría de los afiliados, lo que estamos oyendo, lo que la gente habla y lo que la gente dice todos los días en nuestras oficinas, ha sido uno de los pasos más trascendentales que se ha podido dar y de los pasos más acertados que ha sometido la Presidencia de la República al Congreso Nacional en beneficio de la protección social. ¿Por qué nosotros hacemos esta afirmación tan categóricamente? Primero, tal como usted muy bien señala, cuando se hace la ley, se toma como sanción el que el empleador que deje de pagar la seguridad social para ponerse al día, cada día que pasa hay un recargo, o sea, cada mes hay un recargo de un 5%. Y una mora. La mora es del 5%. O sea, esto, usted sabe que nosotros tenemos una economía informal en muchos aspectos, tenemos una gran cantidad de empresas, micros y pequeñas empresas. Primero, que muchas no saben ni siquiera cómo se lleva un libro de contabilidad. Segundo, que no tienen hábito de descuento por nómina. Y tercero, que los negocios no tienen una rentabilidad tan grande que si se atrasan un mes, al mes siguiente para ponerse al día tienen que pagar una cantidad mayor de lo que no pudieron pagar el primer mes. Esto llevó realmente a una situación de que de una u otra forma se fue quedando excluida una gran masa salarial, una gran población que en los ayuntamientos, en muchas empresas del sector privado de muy poco capital, de micro y pequeña, y de las instituciones públicas. Algunas instituciones públicas como el CIRD, INESPRE, tienen una deuda social acumulada astronómica,
que no había posibilidad de que se pudiera redimir. Eso fue prácticamente como una deuda externa, impagable prácticamente. Pero esa impagabilidad tenía un mal de fondo. ¿Cuál era? Que estas empresas, estos ayuntamientos, para garantizarle salud a su personal, estaban recurriendo a hacer un gasto extra pagando seguros voluntarios. Esos seguros voluntarios se contrataban con ARS. ¿Y cuál era la maldad? El empleador tenía que pagar más dinero que lo que pagaría haciendo la seguridad social, en primer lugar, y en segundo lugar, esas coberturas eran excluyentes porque no estaban regidas por la seguridad social. Es decir, si usted tiene una enfermedad, no califica. Si usted es mayor de tantos años, no califica. O sea, se le ponían carencias que impedían que aunque el empleador pagara y el trabajador pagara, el trabajador no tenía la potestad de disfrutar, como disfruta la mayoría de la población que está en la seguridad social, de esos beneficios. En consecuencia, quedó excluido a más de 150,000 trabajadores activos aproximadamente de los beneficios de la seguridad social, que debo de decir de los beneficios, sobre todo en materia de salud, porque recuérdese que el cambio trascendental que se ha dado en la seguridad social en la República Dominicana es que una persona que trabaja, no importa aunque gane salario mínimo, tiene afiliado consigo a toda su familia con una sola cuota. O sea, no está pagando por dependiente. El núcleo familiar es el que se asegura y tiene acceso entonces a los beneficios del plan de servicios de salud, que no tiene exclusiones ni tiene limitaciones en cuanto a las enfermedades que cubre, que están dentro del catálogo de prestaciones. La pregunta, Nélcida, es ¿cómo se garantiza el mantenimiento de esos trabajadores dentro del sistema de seguridad social? Porque se trata en muchos casos de empresas que no están formalizadas, es decir, empresas, por ejemplo, que no pagan impuestos, que es un tema muy común, fundamentalmente en las pymes. Sí, pero dése cuenta que estos son reformas que se están dando y ajustes de manera combinada. El gobierno ha tenido una política de tratar de llevar a la mayor cantidad de pequeñas y microempresas a la formalidad. Y esto ha permitido que, por ejemplo, para acceder a una compra gubernamental, usted tiene que estar formalizado. Claro. Esto excluyó a muchas personas, muchas empresas pequeñas y medianas, a poder beneficiarse, por ejemplo, de participar en los concursos que hace compras y contrataciones. ¿Por qué? Porque le debían a la tesorería de la Seguridad Social. Entonces, en el momento en que esta persona se le elimina esa mora que tienen tan elevada, porque no se está eliminando el capital, el capital sigue, o sea, lo que el trabajador pagó durante ese periodo que no cotizó su empresa, ese dinero ahora la empresa hace acuerdo de pago con la tesorería y lo paga a la seguridad social, y ese trabajador recobra su derecho y al mismo tiempo ese dinero va a su fondo de capitalización individual en el caso de las pensiones para garantizarle una continuidad en el tiempo que ha estado trabajando. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que estas personas ahora van a estar protegidas. Cuando hablamos de 150,000 personas aproximadamente, estamos hablando de una población de más de 400,000 personas, porque son ellos y sus dependientes. Entonces, eso es una protección social que se garantiza que van a estar ahí. ¿Por qué? Porque ya están formalizadas también en otros aspectos. O sea, la parte que tiene que ver con su formalización ya está cubierta a través de la dirección de las MIPYMES, que operan de manera muy eficiente, de forma tal que garantice que esas personas no solamente se van a poner al día, sino que se van a mantener al día, porque mantenerse al día significa que son beneficios adicionales que vayan a estar recibiendo porque están ya al día en la seguridad social, tanto de formación en Infotec, como los problemas de impuestos sobre la renta, como participar en los concursos públicos, como acceder a créditos. O sea, que hay muchos beneficios por ese lado. Pero hay otro aspecto que es más determinante. ¿Por qué se llegan a esas deudas? ¿Por qué no se actuaba de forma que se impidiera? Porque se han hecho 2 amnistías aquí, antes de esta ley. Reforma. ¿Por qué no se actuaba? Bueno, es que la Tesorería de la Seguridad Social no tenía poder coercitivo para hacer que se cumpliera con la ley, porque no tenía personería jurídica. Entonces, al no tener personería jurídica, sabía que usted estaba violentando la ley, pero no podía actuar porque no tenía ese mecanismo. Y en el caso de la DIDA, por ejemplo, recibe todas las quejas. Nosotros mensualmente enviamos al Ministerio de Trabajo, a la Tesorería y a la Superintendencia, al mismo Consejo, la lista de empresas que decimos que están violentando los derechos, no pagándole al trabajador su seguridad social. Pero la DIDA no tenía tampoco personería jurídica. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que ahora tanto la Tesorería como la DIDA tienen personería jurídica y van a poder garantizar que
ese beneficio que han tenido esa pequeña, mediana empresa y esas instituciones públicas no vuelvan a recaer, porque nosotros estaremos vigilantes y actuando en consecuencia. O sea que Es yo decir, creo ustedes que pueden actuar de oficio. Como exactamente, ya nosotros tenemos, bueno, en el caso de la DIA tiene que apoderarnos el afiliado, pero claro, ellos viven apoderándonos, lo que pasa es que no teníamos posibilidad de hacerlo. Entonces, ese aspecto es muy positivo, el fortalecimiento institucional para garantizar que no haya evasión ni elusión, por un lado. El otro aspecto que se ha tocado y que se ha llevado y se ha traído mucho son las comisiones, la reducción de las comisiones a la AFP. A eso que iba, precisamente. ¿Qué significa eso para el ciudadano? Por eso tomé la hoja, por ahí es que iba. Bueno, mire, nosotros entendemos que las reformas que precisa la ley no son estas que se han dado. La ley necesita ver más allá. Ahora lo que tenemos es el árbol frente, pero tenemos que ver el bosque. Y nosotros estamos viendo el bosque. Incluso ustedes recuerdan, o sea, los amigos oyentes, cuando el presidente de la República, en su discurso del 27 de febrero, habló de presentar los dos proyectos de ley, una que modificaba, que eliminaba el seguro social y modificaba la administradora de riesgo laboral en IDOPRIL, que es hoy, y hablaba de las AFP y de la DIDA y la tesorería y de eliminar las moras que habían en el sistema. El Congreso Nacional se paró y aplaudió. Pero ahí mismo él dijo que eso eran las primeras reformas, pero que al mismo tiempo estaba nombrando una comisión para que viera la ley de manera macro y que con los diferentes sectores se garantizara realmente un cambio profundo a esta ley, cuestión de que fuera más beneficiosa para la población y que tuviera menos controversia que la que tiene hoy día. Entonces, por eso nosotros decimos que esta ley es trascendente por una razón muy sencilla. En el caso de las AFP, recuérdense que cobraban dos tipos de comisiones. Y si usted ve ahora el contenido de esta ley, hay un solo tipo de comisión, es totalmente transparente, le va a dar la seguridad a los supervisores, al gobierno y a todo el mundo de saber qué es lo que está viendo de rentabilidad y permite entonces que cuando se modifique y se aumente más, vamos a tener mayor control. Lo que se le ha reducido ha sido realmente ligeramente poco, por lo menos entiendo yo, pero ha sido muy beneficioso. En el caso de la ARS, bueno, ahí no se tocó. La AFP. Esos son la administradora de fondos de pensiones. Fondo de pensiones. Ahí se hizo se tomaron algunas medidas que nosotros entendemos que administrativamente benefician al afiliado, porque en la medida en que las AFP se le va a disminuir más de 5.000 millones de pesos en el periodo hasta el 2029, en esa misma medida, o 2020, 2030 ya casi, se podríamos decir, en esa misma medida esos fondos van a ir a parar al fondo de capitalización individual del afiliado. O sea, no es que se saca de un bolsillo y se pierde, es que según se bajó, ahora estamos hablando de 1.20. Los beneficios de la AFP. De las AFP van a esos beneficios van a engrosar entonces a los fondos de los trabajadores que se está depositando conjuntamente con la parte del empleador en ese fondo de capitalización individual que le pertenece para su retiro. Es un buen avance. Yo creo que es un punto de partida, porque hay otros mecanismos que se contemplan para el proyecto macro que se está llevando a cabo, que está realizando y que nosotros entendemos que el presidente podrá dar una sorpresa también sometiéndolo próximamente, o quizás haya un acuerdo de todos los sectores de que eso sea parte de los programas de gobierno, de que la seguridad social, que no está escrita en piedra, debe irse modificando en la medida de que su implementación va indicando que tiene deficiencia, tiene muchos aciertos y tiene deficiencia, y que tenemos que irnos acercando cada vez más a la protección social. Entonces yo creo que para nosotros realmente, otra cosa que fue muy positiva, acuérdese que el que no conoce su derecho no lo reclama. La DIDA tenía, por ejemplo, este año que acaba de finalizar, nosotros invertimos en promoción y comunicación y los papelitos que se imprimen allá para los formularios que la gente llena y todo, 5 millones de pesos teníamos nosotros en el año. O sea, eso no le permite a uno ni siquiera tirar un volante masivo para los millones de afiliados que tenemos. Ahora la DIDA se fortalece económicamente y se fortalece también la tesorería, que son los dos pilares en que descansa la seguridad social, uno porque son los afiliados y otro porque es quien afilia y recauda. Y estas dos instituciones estaban desprovistas de presupuesto, tenía el gobierno que asumirla, y esto creaba realmente una situación de desventaja porque nosotros no teníamos que competir con los grandes problemas nacionales. Era un cuello de botella. Exactamente. En estos momentos, la DIDA y la tesorería van a recibir el ingreso directamente de lo que se le disminuyó, de parte de lo que se disminuyó a las comisiones de las AFP,
y eso le va a permitir, por ejemplo, poder estar más presente en los medios de comunicación, poder darle información a la gente objetivamente, que la gente sepa, por ejemplo, que cuando le llegue su tiempo de retirarse, qué es lo que le corresponde, cómo debe de proceder, de que no tiene un fondo ahí guardado como un banco, que es un fondo de pensiones, qué significa el fondo de pensiones para una persona, qué es la jubilación, qué es lo que es la pensión. Sí. O sea, una serie de informaciones que la población necesita saber, porque si uno de los problemas graves que ha tenido esta ley es que la desinformación ha campeado por todas partes. Claro. O sea, fue un sistema que se introdujo, bueno, primero nacieron las AFP que la DIDA. Sí. Entonces, en pocas palabras, así, ustedes van a tener ya la capacidad de generar campañas para educar a fundamentalmente, que es la cosa que más se necesita en este momento, que la gente tenga conciencia de los beneficios que hemos tenido con esta ley y también de los retos que tenemos para seguirla modificando y de la buena voluntad que hay para que ella se modifique. ¿Cómo se garantiza la inclusión inmediata de 400,000 personas? ¿Esto se está hablando de una proyección? No, realmente es una ley. Esto, sí, pero ¿cómo 400,000 personas que estaban excluidas, cómo inmediatamente se promulgue esta ley, ya se puede garantizar que se beneficien del sistema? Mire usted que el hecho de que esa ley no se haya aprobado en el tiempo que se sometió, lo que ha ido es en desmedro de la seguridad social y de los servicios que esa gente podría estar, porque son las deudas, esa gente está matriculada, esa gente están ahí, las deudas están constantes y sonantes, esto es automáticamente, habían acuerdos de pago que se venían ejecutando, que desde el momento mismo que se supo que venía la eliminación de los recargos de la mora, en ese mismo momento la gente dejó de pagar, esperando que llegara el momento, y llegó el momento, y la tesorería tiene totalmente su mecanismo aceitado para que, yo creo que ya en el día de hoy tienen que estarse produciendo acuerdos en cantidad industrial, porque le beneficia al empleador, que va a pagar menos ahora, porque va a pagar la seguridad social, que es más barata que los planes voluntarios, pero al mismo tiempo le beneficia al trabajador, que va a tener no solamente él como afiliado, sino a su núcleo familiar. Señores, usted habla de más de 400,000 personas que van a tener acceso a salud, a pensión y riesgos laborales en un país como el nuestro. Es un salto cualitativo impresionante. Solamente hablando de salud, que la gente pueda acceder a un seguro de salud de la noche a la mañana, que estaba suspendido ahí, aunque estaban matriculados, no podían hacer uso de ello. Esto realmente, yo creo que nadie puede estar pensando que es negativo. Es lo más positivo que se ha podido hacer en estos momentos. Es el caso igual con los ayuntamientos. Sí, todos los ayuntamientos. Porque había 150,000 personas de los ayuntamientos que también estaban fuera. Que es chocante, porque me parecía que estaba todo incluido, pero eso es también un gran logro. Mire, déjeme decirle lo siguiente. Acuérdese que las empresas centralizadas del Estado y algunas de las descentralizadas, antes de llegarle los fondos de dispersión de su presupuesto a su cuenta, se saca la parte de la seguridad social. Entonces, esas no tienen deuda porque automáticamente va a la tesorería de la seguridad social la parte, por ejemplo, de Hacienda, de Obras Públicas, de Agricultura. Eso no lo toca esas administraciones, eso va directamente desde la Tesorería Nacional a la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, en eso no hay problema. Hay algunas empresas, instituciones que eran descentralizadas, que no estaban nucleadas en ese acuerdo, que esas son las que han presentado esas deficiencias. Los ayuntamientos, como son gobiernos locales que no dependían realmente de la cuenta de la presidencia, y es un poder diferente al gobierno, o sea, es un gobierno local. Tiene su propia ley. Tiene su propia ley. No, está bajo el amparo de la ley 8701, pero las finanzas... Administrativamente son autónomos. Exacto, administrativamente son autónomos. Entonces, eso impidió en su momento que se actuara con la rigurosidad que se ha actuado con el otro sector público. Entonces, ahora lo que nosotros esperamos es que se creen los mecanismos para que se pueda garantizar que la liga o no sé qué instrumento pueda retener la parte que le corresponde de seguridad social a la tesorería y que los dineros que son de los trabajadores no sean tocados, sino solamente para el fondo de su capitalización individual, su salud y su riesgo laboral. Entonces, son los mecanismos que hay que preparar. Y yo sé que la tesorería, que tiene mucho tiempo bregando con esta situación, está en eso, porque hay muchos ayuntamientos que a pesar de todo ya estaban al día y estaban pagando regularmente la seguridad social. Lo que usted acaba de poner a mí me parece un avance importante, sobre todo en beneficio de los trabajadores que se están incluyendo al sistema, como de las nuevas personas independientes que igualmente ingresan al sistema.
pero uno observó que apenas un día antes de que se promulgara la ley, se conoció una posición de las centrales sindicales, exhortando al presidente de la República a que no promulgara esta ley. Entonces, uno Sí, como no, que yo ahí creo- estaría un poco confuso. Bueno, yo creo que no. Lo que pasa es que el movimiento sindical tiene expectativa más allá de lo que fue esta modificación. Y es lógico y es natural. Esta es una ley que es la ley posible, no es la ley ideal. Claro. El movimiento sindical está planteando, con justa razón, una ley más incluyente, una ley donde los beneficios vayan más directamente al afiliado, y era oportunidad de que lo dijeran en ese momento. Ahora, cierto es que en lo que es la reforma macro que se está haciendo, la participación de los trabajadores es determinante para que pueda salir un proyecto, una ley nueva de modificación que realmente beneficie más ampliamente a sus representados. O sea, yo creo que ellos han hecho lo que cualquier dirigente sindical haría en un momento coyuntural. O sea, parecería que estamos conformes con lo que hay. No, el gobierno ha hecho lo que posiblemente se podía hacer en esta coyuntura. El siguiente paso, yo creo que el gobierno es el primero que está conteste de la necesidad de que empleadores, trabajadores y los demás sectores que interactúan en la seguridad social formemos un equipo multidisciplinario y caminemos juntos, porque en definitiva la seguridad social no es un beneficio particular. La seguridad social es un beneficio para toda la población, para el empleador, para el trabajador, para el desempleado, para los gobiernos, para la estabilidad social y para la actividad, la política, la estabilidad política. Entonces, cuando es un proyecto de nación, cuando es un proyecto de todos tenemos que trabajar mancomunadamente para ir limando esas asperezas que crean tanto diferendo en estos momentos. Y acuérdense que esa es una ley sui generis, y esa ley comenzó con una propuesta de 3 pilares en el primer gobierno del PLD. Sí, Y entonces después se aprobó en el gobierno de Hipólito Mejía. Hay que se Y después con el doctor promulga la Leonel ley. Fernández se inició el Seguro Familiar de Salud con muchas dificultades, después de un año sin funcionar el Consejo Nacional de la Seguridad Social. O sea, es una ley que ha tenido muchos tropiezos, pero es una ley de acuerdos. Entonces, Claro. como es de acuerdo, lo primero que estamos conteste de que cada quien tiene que tener sus cartas sobre la mesa para empezar a ver cómo se barajan y cómo se hace un juego en el que todos participen y que los beneficios sean colectivos. Hablando de reformas más profundas, uno, por ejemplo, el sistema vigente encuentra mucha queja, y si un empleado que tenga un seguro básico prácticamente no tiene nada, porque cuando se trata de enfermedades terminales no se le brinda la atención. No, yo creo que usted está confundiendo. Donde no se brinda nada es en el que es privado, porque en el plan de servicio de salud es el único plan que le permite a usted no excluirlo por las enfermedades que usted tenga. Usted puede tener una enfermedad, un cáncer, un trasplante de riñón, una cardiopatía, un infarto, una cosa. Todo eso está Me cubierto. refiero porque hay el llamado seguro complementario, por ejemplo, que el Royal, que el Platino. Eso no cubre ese- nada. Si usted coge ese seguro, y yo se lo digo con mucha responsabilidad, cuando usted vaya a buscar, si usted no tiene el seguro básico, esas enfermedades están excluidas de esos planes de relumbrón. Y le cuesta un dineral poder Pero ciertamente hay incluir esa confusión, cosa. porque la gente hay mucha entiende confusión. que cuando tú tienes un seguro ya de más alta calidad que te lo Bueno. ofrece una ARS, tú estás mejor cubierto. Yo puedo decirle a ustedes que la mayoría de las personas que van allá con enfermedad de alto costo, gente que tiene muchas posibilidades económicas, van muy desilusionados porque pensaban que teniendo esos planes complementarios le iba a ir mejor que el básico, como dicen. Eso es básico. Ese es el plan de servicio de salud. Ese es el plan que cubre el núcleo familiar sin necesidad de pagar adicional. Ese es el plan que cubre todas las enfermedades, no importa cuál que sea, salvo algunas que estamos luchando porque sean incluidas, como por ejemplo los problemas medulares, de médula ósea, Sí. esa cosa, que eso, de médula ósea, no de médula. De médula. O sea, hay todavía una serie de los problemas bronquiales, el asma y ese tipo de cosas que se le cubre, pero no se cubre como patología directamente. Hay exclusiones, pero en sentido general se cubre todo, que no te excluye por razones de edad, que no hay que hacerte un examen para meterte en el seguro, para tú poder optar por él. O sea, no importa que usted tenga la edad que usted tenga, no importa la enfermedad que usted tenga, su núcleo familiar va completo, aunque usted tenga 15 muchachos, tenga uno o no tenga ninguno. O sea, ese beneficio solo lo da el plan de servicio de salud y la seguridad social. Lo que usted compra complementario es adicional, y es hotelería fundamentalmente lo que se usa, porque las otras cosas están todas incluidas, clase, en el catálogo de prestaciones de la seguridad social.
Lo que pasa es que hay que decirlo y no lo podíamos decir mucho porque no teníamos dinero, pero ahora lo vamos a decir. Bueno, es una buena noticia que eso se pueda decir y que ustedes puedan organizar campañas realmente educativas para empoderar al ciudadano que el ciudadano, el afiliado, conozca realmente cuáles son sus derechos y los reclame. Así es. Porque yo pienso que de eso se trata en este momento. Así Bueno, mismo. muchísimas gracias a Nelsida Marmolejo, directora de Información y Defensa al afiliado a la Seguridad Social. Como siempre, un gran placer tenerte aquí y yo creo que hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido de la reforma y ya últimamente con estos temas del seguro y estos seguros complementarios. Porque la verdad que yo pienso que la ARS donde mayor cotizan es en esto, en estos llamados seguros complementarios. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez. Los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Buenas noches.